visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Saludos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta entrega de Geopolítica de este día. Agradecemos siempre su participación y recordamos que también el programa se difunde en diferido por las redes sociales y en Samantha Radio Online, que es una emisora de internet muy importante, que también nos pueden seguir por ahí con el audio. Bueno, tenemos una situación interna muy movida con el tema haitiano y otros temas importantes, pero también en la geopolítica la situación internacional está por igual muy movida, con muchas vertientes de los temas fundamentales. Casi he estado dominando uno de ellos, porque el tema del conflicto Gaza-Israel, Hamas-Israel, como que ha pasado a un segundo plano. Hay otros elementos que han opacado esa permanente crisis en Medio Oriente, particularmente esa crisis en la Franja de Gaza. Por ejemplo, los aranceles de Trump han ocupado un importante espacio en el espacio mediático a nivel de todo el planeta, y eso de alguna forma ha pasado a un segundo plano este conflicto. El caso de Rusia, de la guerra Rusia-Ucrania, se mantiene el esfuerzo por lograr un entendimiento que ponga fin a ese conflicto que ya lleva 3 años. También de alguna manera ha ido disminuyendo la intensidad de la guerra por todo este esfuerzo por conseguir una paz duradera en ese espacio. Entonces, en atención a toda esta dinámica, vamos a hablar en un ratito con Inocencio García, que es un manejador con mucha eficiencia de la geopolítica, y también hablaremos con Inocencio sobre el tema haitiano. Ahora vamos a dejar al colega Leandro Campos con su comentario internacional. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir.
Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Yo soy Leandro Campos y estoy aquí una vez más para compartir este comentario de compromiso con los amigos televidentes y algunas informaciones importantes para el país y para el mundo. Mire, el nacionalismo y el patriotismo está de moda en República Dominicana y esta semana fuimos marcados por unas declaraciones importantes del canciller de la República Dominicana, nada más y nada menos que ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que expresó de manera enérgica la preocupación de la República Dominicana por la inacción de los organismos internacionales con relación a la problemática con Haití. Sin embargo, el punto más importante fue que nada más y nada menos que el canciller de República Dominicana, es decir, el que expresa la visión del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, dijo que estábamos ante una amenaza, una posible amenaza de una confrontación internacional, llámese entre Haití y República Dominicana, por la posibilidad de que bandas haitianas pudieran estar acercándose a la frontera. Esa a mí me parece que es una declaraciones muy alarmantes que no corresponden con la realidad, que no es menos grave, pero no creo que estemos ante ese nivel. Y esas declaraciones yo diría que fueron respondidas de manera responsable por el ministro, por las Fuerzas Armadas, en la que el Ministerio de Defensa, en la que dijo que la seguridad de República Dominicana estaba garantizada y que no había una amenaza para la seguridad de este país por parte de Haití. Y no lo es. Haití es un pueblo indefenso, sin control y sin posibilidad, que andan languideciendo por este país, por el mundo, buscando una mejor posibilidad de vida. Yo creo que entre esas dos posiciones hay que tomar un punto importante, porque a mí, desde mi punto de vista, me parece que es una exageración que estemos al borde de una crisis internacional frente a Haití, porque seguimos viendo el problema haitiano como una gran dificultad para la República Dominicana y no lo estamos viendo como una oportunidad para que ese país pueda seguir siendo el principal socio comercial y más económico para la República Dominicana. ¿Sí? La estabilidad de Haití es una cuestión que nos beneficia enormemente a los dominicanos. Y yo creo que las políticas públicas, la política de Estado dominicano deben estar destinadas a crear un clima de paz y tranquilidad en Haití para que pueda seguir siendo ese gran socio comercial para nosotros, para que nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros comerciantes puedan seguir colocando productos en ese país en un clima de paz y tranquilidad. Yo creo que esa debe ser la aspiración. Y la palabra del Ministerio de Defensa, cuando dice que eso está garantizado, eso nos da un poco de aliento de que eso es así. Yo debo creer a los expertos en materia de seguridad y que no estamos al borde de una crisis. Esas declaraciones fueron tomadas por lo de siempre para seguir exacerbando esas contradicciones casi inexistentes, pero que en estos tiempos llenan de mucho euforia patriótica a miles de dominicanos, incluso muchísimos comunicadores que hoy son más patriotas que todo el mundo, pero nada más es cuando se trata de los haitianos. Yo debo decirle que nosotros como dominicanos
tenemos que defender nuestra nacionalidad, nuestro derecho, pero es frente a todos. Este es uno de los países de mayor atropello a nuestra ciudadanía, a nuestra soberanía histórica, a nuestro derecho, incluso a nuestra libertad en materia económica y todo lo que parezca. Sí, una de las economías más penetradas por empresas extranjeras que poco beneficio dejan en la República Dominicana es este país. Sin embargo, los patriotas nada le importa de lo que pueda pasar con eso. De los grandes capitales que en nombre de la economía dominicana se quedan fuera de la República Dominicana y son manejados desde fuera, en complicidad con empresas dominicanas. Sin embargo, eso no le preocupa a los dominicanos. No, porque eso no son haitianos los que la manejan. Mire, en otro aspecto, y esto es tan interesante lo que está pasando en el país, porque a partir de las 15 medidas que el presidente de la República, Luis Abinader, hace un par de semanas puso a rodar en la República Dominicana con relación a la migración haitiana en República Dominicana, después de la llamada marcha de Friusa, que hizo un parteaguas en República Dominicana. Es verdad que ahí fueron una mínima persona, pero hace mucho ruido lo que fueron ahí, y eso lamentablemente motivó que el presidente de la República tomara algunas medidas. Cuando tiene años sin tomarla, se dejó motivar para eso, y eso incluso ha envalentonado a los marchistas de Friusa, a los patrioteros de Cachuchita, aún creyéndose más patriotas que todos los patriotas, cuando el patriotismo anda muy lejos de sus planteamientos. Parecen más expresiones neofascistas que otra cosa. Pero una de esas medidas que tomó el presidente de la República fue la implementación de un protocolo para los nacionales haitianos en los hospitales de la República Dominicana, y mayormente a las parturientas y otras enfermedades que por demás son muchos los que van a hospitales de la República Dominicana. Y a mí me parece que ese es un tema interesante, porque he visto desde el punto de vista de la soberanía, sin embargo, ha habido una reacción importante del presidente del Colegio Médico Dominicano, que dijo que la salud, hay un protocolo para entender la salud. Mire, hasta en la guerra, cuando la guerra está más cruenta, hay un protocolo que salvaguarda la dignidad humana. En las guerras, en un conflicto de dos países. Y yo creo que el protocolo de salud debe ser lo más importante. Hay que atender a las personas, no importa su estatus migratorio. Eso será materia de otra categoría, no desde el punto de vista de la salud. Sí. Mezclar una cosa con la otra me parece que es algo criminal e inhumano. Y ya lo dijo Amnistía Internacional. Y me parece que la dignidad humana debe prevalecer por encima de todos los criterios habidos y por haber. Pienso que es un buen tiempo para reflexionar sobre esa cruda realidad que se vive en República Dominicana. Así que lamentablemente no hay tiempo para más, y será en otra ocasión cuando continuaremos conversando y analizando temas importantes de interés para la República Dominicana y el mundo. Yo soy Leandro Campos y les repito, estaremos en otro capítulo de Geopolítica en otra ocasión. Pase muy buenas tardes. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Inocencio García, diplomático, sociólogo, político, estudioso de la geopolítica, de las relaciones políticas internacionales, manejador del tema haitiano, coordinador o secretario de la Secretaría de Relaciones Haitianas dentro de la estructura del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar con Inocencio. Comenzamos con el tema haitiano y después nos vamos rodando fuera de la isla para ver ya de manera global el discurrir de la geopolítica de estos momentos. Buenos días, Inocencio. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Placer de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. El tema haitiano, Inocencio fue en la Cancillería encargado de asuntos haitianos por un buen tiempo y todavía tiene un bien ganado espacio en la discusión de este tema. Nuestras relaciones, más allá del permanente conflicto de la inmigración, de las repatriaciones, la reacción de algunos por ejemplo, de la Amnistía Internacional, que siempre tiene el ojo puesto sobre nuestra política con respecto a Haití, para reclamar cuestiones que no las reclaman otros países. Así es. Siempre se ha alegado de que aquí hay una falta de política frente a Haití. Yo no creo que sea tan así, pero esa es la narrativa que se maneja, que el Estado Dominicano no tiene una política definida frente a Haití. Bueno, lo que pasa es que abordar los temas de Estado es abordar los temas de la totalidad de la complejidad de las relaciones que se establecen entre los Estados, y más cuando, por ejemplo, tú tienes una situación de carácter geopolítico insular, y es que dos estados, ¿no? Ya ahí está la mayor complejidad, sí. Que dos estados, por ejemplo, están compartiendo la soberanía territorial de una isla, ¿no? Que es el caso República Dominicana, República de Haití. Y ya a partir de ahí, yo creo que ese es el punto de partida para poder entender las relaciones entre la República Dominicana y la República de Haití. Porque iniciando, por ejemplo, en materia de derecho internacional, tenemos que y relaciones internacionales, tenemos el hecho de que dos de los factores fundamentales de la soberanía son la de la exclusividad, ¿no? Es decir, yo tengo la exclusividad del control
de ese territorio, cosa que no ocurre porque ninguno de los dos estados tienen la exclusividad total de la soberanía territorial total, y ya eso lógicamente que complica el tema soberanía. Y en segundo lugar, tampoco podemos perder de vista que nosotros estamos en el área de influencia de la gran potencia Estados Unidos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en esa cuenca del Caribe que viene desde todo el Golfo de México, ¿no? Y cubre toda el área del Caribe, incluyendo Venezuela, Colombia, las costas venezolanas y todo lo que tiene que ver con las costas de los países del Caribe, más los insulares que están en la parte oriental de esa cuenca. Bueno, pues Estados Unidos domina esa cuenca, ¿no? Domina esa cuenca, domina ese mar que es transoceánico, ¿no? Que es el mar Caribe. El tiburón. Exactamente. Entonces, bueno, el hecho es que no podemos partir, como lo hacen muchos, de que nosotros no tenemos política. Nosotros lo que estamos, como todos los países pequeños, nosotros somos un pequeño estado insular en vía de desarrollo, como lo denomina esta Naciones Unidas, países que tienen muchas vulnerabilidades de todo tipo, incluyendo por la climática, ¿no? Somos los más vulnerables en materia de los efectos del cambio climático. Haití está, según el índice GMWatch de cambio climático, está en el puesto número 4 de vulnerabilidad y nosotros estamos en el 10, ¿no? Pero estamos en la misma isla. En la isla, exactamente. Estamos en la isla, ¿no? Es decir, que en definitiva, ya sea 4 o 10, ¿Estamos a 4? ya estamos a 4, ¿no? Bueno, el hecho es que estos pequeños estados insulares, como dice el experto caribeñólogo de la Universidad de la Florida, Anthony Mango, lo que nosotros tenemos en estos pequeños estados insulares es consentimiento soberano, ¿no? Les permito ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia una dependencia estructural de esa gran potencia que es Estados Unidos en materia económica, en materia comercial, en materia geoespacial, En materia militar, en materia de seguridad. Entonces, si no analizamos todos esos factores, no vamos a poder entender. Estaremos perdidos. Estaremos perdidos si no se analizan todos esos factores, fundamentalmente que son factores de carácter geopolítico, ¿no? Porque no es solo ya el tema geográfico, ¿no? Geografía y relaciones internacionales, sino que ahí tú tienes que poner el tema del desarrollo de la ciencia, la tecnología, ¿no? Tiene que poner, porque Estados Unidos tiene un control geoespacial tecnológico, no solamente en la región, sino a nivel global, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nosotros no tenemos satélites, no tenemos tecnología satelital, sí la tienen las grandes potencias, ¿no? Bueno, pero llegando a tu pregunta, nosotros no podemos tener unas relaciones normales entre los dos países porque, bueno, el Estado haitiano colapsó. O sea, al colapsar el Estado, con quién conversas de manera sostenida. Y eso no es ahora, Nelson. Eso viene inclusive estando yo... Prácticamente ha sido toda la vida. Sí, eso estando yo como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití, que tú mencionaste en la Cancillería. Bueno, pues yo tenía que permanentemente estar sobre el tema. ¿Y cuáles eran una de las dificultades de esas relaciones? Bueno, que el doctor Balaguer y el presidente René Prévart en marzo del 1996, marzo del 96, crearon la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, ¿no? Bueno, ¿cuál era la situación de debilidad de ese buen mecanismo que los dos estadistas adoptaron, ¿no? De generaciones distintas, inclusive hasta de ideología distinta, como el presidente René Prévart
y el presidente Balaguer, pero el presidente Balaguer tenía una visión muy pragmática, ¿no?, de las relaciones internacionales. No, y más global. Y además, exactamente, por la experiencia, ¿no? Por la experiencia del doctor Balaguer. Bueno, la dificultad es que Haití, cuando llegábamos a acuerdos, Haití no podía dar respuesta a esos acuerdos, ¿no? Porque no tenía capacidad Más bien no cumplía. Sí, es decir, no tenía capacidad para responder a los acuerdos que se establecían entre ambos estados. ¿Tú le estás de alguna manera dándole la razón a la vulnerabilidad estatal, Claro. o ha sido una conducta de los dirigentes haitianos de no cumplir? Aparte de que voy a hacer una anécdota por la pregunta que tú haces, por ejemplo, Julian Hanston, que fue el representante del secretario general para esa malísima medida que adoptó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1994 para que se fueran los militares haitianos después del golpe de Estado, ¿no?, a Aristide. Julian Hanston era el representante especial del secretario general en Haití para el bloqueo 1994-1998, que digo yo, que fue una malísima decisión porque ese bloqueo es decir, adoptado por el Consejo de Seguridad en ese momento, acabó con lo poco que quedaba de la infraestructura productiva en Haití. Sí. O sea que parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿no?, Es consecuencia de aquello y de otros factores, pero fundamentalmente de eso, ¿no? Entonces Julian Hanston, que era el representante del secretario general, ya despidiéndose, ya que hacen tanto a la entrada los diplomáticos como a la salida, hacen el denominado turno, ¿no? Van visitando a sus colegas y a las instituciones. Y estando yo acompañando, estando la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, acompañando a que en paz descanse a tu colega, el doctor Silvio Erasme Peña, ¿no? Sí. El embajador Silvio Erasme Peña en ese momento lo recibió, y recuerdo que el embajador Julian Hanston, británico, con 30 años de experiencia y casi el 80% de esa experiencia en África, le contaba al embajador Silvio Erasme Peña, de República Dominicana, en Haití, 98-2000, en el gobierno del presidente Fernández, que, mire, yo soy un diplomático de carrera de 30 años y la mayor parte de esa carrera diplomática la he hecho en África. Y bueno, en África, en los distintos países, cuando ya llegaba a acuerdo con las autoridades en cada uno de esos países, yo sabía que por lo menos el 20% del 100% del acordado se iba a cumplir. Pero resulta, aquí en Haití, cuando voy y hago los acuerdos con las autoridades, me iba con la sensación de que el 100% no se iba a cumplir. Que casi siempre era así. Casi siempre era así. Es decir, hay una tradición, y más cuando se trata de República Dominicana, ha habido una tradición, cuando se trata especialmente de República Dominicana, en no cumplir acuerdos. Es decir, yo lo digo con todo respeto, pero lo viví, para las autoridades haitianas, el principio pactum sunt servanda, que es que honrar los compromisos internacionales que tú acuerdas con otros estados, prácticamente no ha existido ni existió, ¿no? Y bueno, y está, para poner un ejemplo reciente, el acuerdo que el gobierno, lamentablemente, nuestro gobierno se dejó engañar, que fue lo que generó el conflicto del canal Pitober, ¿no? Y es que dijeron que ahí no había problema, ¿no? El gobierno cometió el error de firmar el 27 de mayo
2021, ese memorándum de entendimiento que se publicó, Sí, que más o menos le concedía... que sí, que ahí no había problema, que lo que se debió hacer primero fue un estudio de impacto ambiental que determinara, ¿no?, que realmente la construcción de ese canal no iba a afectar, no iba a tener consecuencias ni medioambientales ni socioeconómicas en el caso de ser construido, ¿no? Ni del agua. Entonces es un ejemplo reciente de que no hay compromiso con la República Dominicana, y yo tengo que decirlo de manera muy lamentable, ¿no?, ¿verdad?, porque son nuestros vecinos, pero la realidad histórica es esa, ¿no? Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, para todo el tema de delimitación fronteriza, que nosotros nos dejamos engañar también, ¿no? En fin, que Nelson, no podemos tener relaciones bilaterales normales, porque repito, porque Haití está viviendo un genocidio, ¿no? Escuchaba a la periodista Consuelo Despradera hablando de un artículo de mi amigo, el periodista haitiano Gilbert Mervilus, que era un periodista muy importante del periódico Le Matin, La Mañana, en Haití, que ya desapareció ese periódico. Sí. Ahora escribe el periódico. Sí, él lo escribe algunas veces, pero es una persona muy crítica, muy bien aterrizada, muy racional, ¿no? Y él dice que se está refiriendo, según los comentarios, de seguro me ha enviado su artículo, porque siempre me lo envía, dice Gilbert Mervilus que realmente el haitianismo se está dando en Haití porque en Pacop está en Petionville, o sea, ya las bandas, las pandillas están... Sí, ya subieron a la élite. Ya subieron a la élite, ¿no? En Pacop dice que ha habido una matanza de jóvenes. Yo conozco Pacop, es un sitio residencial en Petionville. Entonces estamos hablando de que estamos ante la presencia que no de... es Kenkop. No, Kenkop es más arriba. Kenkop es del Jarabacoa de ellos. Exacto. No es nuestro. Arriba, muy... Sí, que tiene las mismas condiciones climáticas que nuestro Jarabacoa o Constanza, sí, ¿no? Pero se parece más a Jarabacoa que a Constanza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se está produciendo en Haití un genocidio, según el Estatuto de Roma. Si uno revisa en su artículo 5, cuando se habla de toda la categorización de crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, ¿no? Haití cumple 4 de las 5 categorías del genocidio, ¿no? Estamos hablando que hay desplazamiento forzado de población, ¿no? Porque lo que hacen los pandilleros es que queman un barrio precisamente para que las personas no puedan regresar. Y si no regresan, entonces si no se van, la eliminan. Porque quieren ocupar el... Es una cosa, entonces dice correctamente Gilbert Mervilus, de manera muy lamentando él, yo me imagino, porque conversamos, la tragedia que nosotros tenemos al lado, y lógicamente que eso se refleja, Nelson, se está reflejando de manera dramática en la República Dominicana. Entonces, a partir de lo que es una conducta que conocemos, que yo no estuve en la posición del manejo del departamento haitiano, pero fui embajador encargado de comunicaciones de la Cancillería en el espacio del derrocamiento de Haití, la imposición de sanciones. Exactamente. Y todo el armamento, el andamiaje que se armó para la posterior intervención en Haití. Y tengo un poquito de conocimiento. A partir de lo que es una conducta, de ni siquiera disimular la violación de los acuerdos. Entonces, y bueno, y después viene lo más dramático en términos estructural, que es la disolución prácticamente del Estado. Entonces, en medio de ese ambiente no hay ninguna política, una política de Estado que pueda funcionar.
No. O sea, nosotros tenemos en materia de la geopolítica insular, yo creo que en la región, bueno, puede estar el caso de Colombia con su guerra interna, ¿no? De más de 5 décadas, pero nosotros, la República Dominicana y la sociedad dominicana tiene que hacerse consciente de eso, de que estamos viviendo una situación existencial, ¿no? De la nación. ¿Y por qué estamos viviendo una situación existencial? Porque bueno, es que se está produciendo una situación de carácter humanitario. De aquel lado hay un genocidio que no lo están produciendo potencias extranjeras, sino aunque hay un ejército extranjero, pero ese ejército no está cometiendo genocidio, sino que lo están cometiendo los propios hermanos haitianos contra sus hermanos, ¿no? Eso le da una característica totalmente distinta a ese genocidio. Que no hay ni siquiera una guerra civil. Sí, exactamente. Entonces, es decir, un fenómeno que es bastante complejo para la seguridad nacional de República Dominicana, porque el presidente Petro hace ya quizás un mes acaba de informar como jefe de Estado que las pandillas, las bandas criminales en Haití están siendo abastecidas en materia financiera y de armamento de grueso calibre por el narcotráfico que opera en el Catatumbo, que está en la parte este de la frontera con Venezuela, ¿no? Según señaló el presidente Petro. Y entonces ya lo que se habla es, por las mismas medios de comunicación haitianos, de que se está de un estado colapsado, como nosotros le llamamos en la Fuerza del Pueblo, ya señala ese periodista Frix Alphonse, Joseph Alphonse, se está pasando de un estado colapsado a un narcoestado, ¿no? Entonces, bueno, se señala en los medios de la geopolítica mundial que el actor de mayor poder en términos históricos en materia de la geopolítica mundial y las relaciones internacionales es el narcotráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la República Dominicana, el Estado Nacional, la sociedad, el pueblo dominicano, está ante una situación, repito, de seguridad nacional la más grave en toda la historia de la nación, del nacimiento de la República, ¿no? Ni siquiera cuando Haití nos invadió por 17 ocasiones, desde 1844, después de nuestra independencia, hasta 1856, cuando ya ellos ya no pudieron, ¿no? Se convencieron de que no podían. De que no podían. Y entonces, ¿qué es lo que agrava esto, Nelson? Agrava esta situación el hecho de que el órgano que antes tenía una capacidad de arbitraje, como es Naciones Unidas, no tiene ya esa capacidad de arbitraje, ¿no? Por los conflictos internacionales que ya tenemos. Que tienen mayor envergadura y de mayor atención. Exactamente. Pero de hecho, la propia ONU ha tirado la toalla. No, totalmente. Y lo más grave es que en el Consejo de Seguridad de este lunes pasado, donde participó el canciller de la República Dominicana, el canciller Roberto Álvarez, que llamaba la atención de que se podía producir un conflicto de carácter internacional porque se estaban acercando las bandas hacia la frontera dominicana y haitiana. Bueno, pues la representante de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad en ese momento, este lunes, repito, señaló que ya Estados Unidos no podía seguir cargando financieramente con apoyo a la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que está encabezado
como todos sabemos, por policías y militares, especialmente militares, una policía militarizada que tiene Kenia, que inclusive está la debilidad que he leído meses atrás que a los que ya estaban ahí se le debían 3 meses de sueldo. Sí. ¿No? Entonces estamos por ese lado, por el lado de que el órgano mundial que es Naciones Unidas ya ha perdido la capacidad de arbitraje para poder mediar en conflictos de carácter internacional. La cantidad, la N cantidad de conflictos que hay a nivel internacional, a nivel mundial. Y entonces si a eso le agregamos que Estados Unidos no solo tenemos que derivar, si Estados Unidos está diciendo no vamos a seguir, ya no tenemos disposición para seguir financiando, porque tenemos problemas internos como lo tenemos una deuda de 37 trillones de dólares, ¿no? Que eso es impagable. Entonces no podemos seguir financiando a esa misión multinacional. No podemos esto solo verlo desde el punto de vista financiero, sino desde el más grave, desde el punto de vista político. Es decir, que si le agregamos a la incapacidad de arbitraje de Naciones Unidas, ¿no? Como órgano de regulación y especialmente del Consejo de Seguridad, que es el órgano que sus resoluciones son vinculantes en materia de derecho internacional público, y si le agregamos a esta salida de Estados Unidos en términos políticos, bueno, entonces para la República Dominicana esa situación se agrava de manera considerable. A mí me parece, y te lo pregunto, que el tema de la deuda, 37 trillones es No, eso, un 37 que con 1000 ceros a la derecha. No se sabe cómo tú no puedes calcular una cosa como entonces, esa. es una excusa, porque una gota más al océano, que sería la gota de la ayudita que le dan a Haití, significa lo que en esencia, lo que dice Estados Unidos, la administración Trump, es que no le interesa Haití. Sí, es decir, repito, la gravedad para la República Dominicana, y yo creo que el gobierno dominicano, yo entiendo que está consciente de esa gravedad, ¿no? Y yo quiero aprovechar tu programa precisamente para insistir en el hecho de que nosotros el manto protector de la República Dominicana es el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros cumplimos nuestra propia Constitución y cumplimos el buen marco legal que nosotros tenemos en materia de gestión migratoria, hablando de gestión, estoy hablando de una totalidad, ¿no? Del fenómeno migratorio, ¿no? Tanto la salida de dominicanos como la entrada de extranjeros al país. Nosotros tenemos, repito, un buen marco de regulación y que deberíamos de tener un buen marco de control, ¿no? Migratorio, porque tenemos los instrumentos, tenemos la ley de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, tenemos la 285-04 de la Ley General de Migración y tenemos su reglamento 631-11, ahí está todo para que nosotros no estemos inventando de tomar medidas ad hoc con respecto al marco legal que ya tenemos. Ajustarse, ¿no? Ahí. Ajustarse ahí, ¿no? Y entonces en función de eso actuar. Y si actuamos en el marco institucional y nosotros somos compromisarios desde el punto de vista de derecho internacional, Nelson, con respecto a todo el tema de derechos humanos, a nosotros no se nos puede estar acusando. Podemos revisar algunas medidas, pero lógicamente que el Estado Nacional
no puede quedarse de brazos cruzados y repito, tiene que atacar los factores de atracción, ¿no?, de esa inmigración que ya no es una inmigración normal, corriente, por problemas solo económicos y sociales, sino que es una mudanza que se está desarrollando desde ya hace un tiempo, desde Haití hacia la República Dominicana, y nosotros como nación, como Estado nacional, no estamos en capacidad de poder recibir esa avalancha, porque entonces la pregunta sería ¿qué nosotros vamos a hacer si la denominada sociedad internacional se está retirando? Y si el principal actor que pudiese contribuir a una solución de ese gravísimo problema, que en mucho porcentaje es su responsabilidad. Es su responsabilidad, porque ellos son los que han intervenido históricamente en ese país. No solamente en ese país, han intervenido también en la República Dominicana, porque hoy 24 de abril se cumple el 60 aniversario de la Revolución Patriótica de la Guerra Civil, primero, de 1965, y luego el 28 de este mismo mes de abril se van a cumplir el 60 aniversario de la invasión de 42.000 marines enviados por el gobierno de Lyndon B. Johnson a la República Dominicana para 42.000 para supuestamente atacar la instalación que en una lista que yo vi en un papel amarillo que tengo en mi biblioteca, eran 28 comunistas. Sí, ¿no? 28 comunistas iban a trasplantar aquí la experiencia cubana. La experiencia cubana, ¿no? Y entonces eso nos envían de manera abusiva 42.000 marines. Para ¿no?, someter a 28 comunistas. Para someter a 28 comunistas, y lógicamente que eso todavía es incuantificable la cantidad de víctimas que sufrió el pueblo dominicano por esa intervención. En unos cuantos minutos de inocencia, cuando digo unos cuantos son menos de 5, el tema de las negociaciones para la paz en Ucrania, que no parece caminar, a pesar de todos los esfuerzos de la administración Trump y la buena disposición de los actores del conflicto, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, el grave problema de la guerra Rusia y la OTAN, que se está generando en un territorio. Ucrania es el territorio, es el escenario. Es el escenario, pero es una guerra entre Rusia, la Federación Rusia y la OTAN, que son 32 países, ¿no? Que inclusive que Rusia está cercada por misiles, ¿no?, en su frontera, que fue parte del no acuerdo, es decir, fue parte del no pacta sunt servanda, que aunque no hay un documento, sí hubo, ¿no?, un entendimiento. Un entendimiento después de, o antes inclusive del definitivo desfondamiento de la URSS, ya se estaba conversando sobre esto, ¿no? Hay un libro de una alemana que se llama Spohr, que es un libro grueso que se llama Después del muro, y ahí está toda la explicación de eso precisamente, del compromiso que hizo Occidente a la cabeza de Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, hacia la frontera rusa, y definitivamente eso no se cumplió. Se movió hacia todo, incluso a las Bálticas. O sea, las Bálticas, ¿no? Entonces, bueno,
hago alusión a esto porque sin ese antecedente no se puede entender esto que está ocurriendo ahora, ni tampoco se puede entender lo que Patrick Baaf, un periodista pero experto en geopolítica alemán, señala, Nelson, que en este momento se están produciendo 5 niveles de guerra, ¿no? Con respecto a partir de lo de la guerra cuyo escenario es Ucrania, pero repetimos que es una lucha entre Rusia y la OTAN, cabezada por Estados Unidos. Él señala que el primer nivel es la guerra civil, que se produjo con lo del Maidán. El segundo, primero fue el golpe de Estado. El golpe de Estado, a Yanukovych. El segundo es luego la guerra civil que se produce. Luego una tercera que tiene que ver en 2022 cuando ya Estados Unidos empuja hacia la guerra de Ucrania. Un cuarto, él señala que es toda la implosión que hay en Europa de los europeos contra su población, ¿no? Es decir, veámoslo bien, ¿no? Él está señalando que hay una guerra de la élite europea contra la población europea, que esa es una cuarta guerra. Y una quinta guerra, que un quinto nivel que él señala, Patrick Baaf, ese periodista alemán, experto en geopolítica, conocedor porque fue un periodista de guerra. Una quinta es que es la guerra de clase que se da a nivel mundial, que tiene que ver con la guerra es decir, la iniciativa que la denominada angloesfera, y vamos a explicarle al público televidente quienes componen la angloesfera, cabezado por Estados Unidos, Reino Unido, lo estoy diciendo en el orden de importancia de los países que constituyen la angloesfera, Estados Unidos en primer lugar, Reino Unido en segundo lugar, Canadá en tercer lugar, Australia en cuarto lugar y Nueva Zelanda en quinto lugar. Esa es la angloesfera, sí, que tiene en Nueva Zelanda lo que le llaman los 5 ojos, que es una estación de inteligencia a nivel global, ¿no? De espionaje a nivel global. Es una estación de inteligencia que le llaman los 5 ojos. Entonces, de manera paradójica, un empresario, como es el presidente Trump, es el que ha entendido que Estados Unidos no debió meterse en ese conflicto, porque dice Tim Marchand en Prisioneros de la Geografía, y lo dice también, Emmanuel Todd en La derrota de Occidente, que Estados Unidos se metió en un callejón sin salida en la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, no debió estimular. Y a mí particularmente me llama la atención, Nelson, el hecho de que sea con todas sus malas formas, sí, ¿no? Con toda su extravagancia y demás. Con toda su extravagancia, pero sin embargo el que está entendiendo y su equipo, pero especialmente él, de que Estados Unidos tiene que salir de esa guerra, porque Estados Unidos con las sanciones, cuando se reunieron en Arabia Saudita, Lavrov y por parte de Rusia y Marco Rubio por parte de Estados Unidos para empezar la negociación, ahí le informaron a la delegación de los Estados Unidos que Estados Unidos dejó de percibir por las sanciones a Rusia y a la salida de las empresas norteamericanas más de 300.000 millones de dólares. Y yo me imagino cómo se le han puesto las orejas a Trump al escuchar una cifra de negocios tan estratosféricas, ¿no? Entonces ¿qué es lo que está pasando, Nelson, con las dificultades en este minuto que nos queda?
está pasando con las dificultades de negociación porque efectivamente sectores globalistas de la guerra le están haciendo la contra al presidente Trump, no solo dentro de los Estados Unidos, sino lo que tiene que ver con los que quieren que esa guerra continúe porque forma parte de los negocios del complejo militar industrial. Terminamos, Inocencio. Bueno, al final, ya para concluir, eso es lo que los españoles suelen llamar darse un tiro en el pie. Darse un tiro en el pie, ¿no? Y así rápidamente para decir que China acaba de ya implementar el yuan digital, Sí. que ya hubo una experiencia de ese yuan digital entre Hong Kong y Abu Dhabi y esa operación llegó en 7 segundos. Operaciones financieras de pago y transacciones sin moneda física. Que forman parte de la geopolítica. Exactamente. Gracias, Inocencio. Gracias a ti. Como siempre, brillante. A ustedes gracias y hasta la próxima semana. Sigan con el doctor Marino Benicio Castillo y La Respuesta.